Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy quiero enseñarles cómo tejer este precioso punto. Miren, tiene mucho relieve. Se ve igual de los dos lados, o sea, es un punto reversible y se teje muy fácil. Se repite una sola vuelta. Para los principiantes, para quienes les gusta tejer sin pensar, sin ocupar la cabeza con muchos gráficos y patrones, recomiendo mucho tejer este punto. Hace un tiempo había comprado este material, es rafia de algodón, no sabía qué tejer, así que bueno, como a nosotros pasa a los tejedores, vemos un punto y podemos imaginar qué se puede tejer. En este caso, bueno, tejí un tapete. Si van a querer tejer uno, las medidas 44 centímetros, a ver aquí, por ¿cuántos? 31 centímetros. Estoy usando agujas número 5. Entonces, sobre dos agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2. Nada más que eso. Si van a tejer un tapete igual, hay que montar 52 puntos. Entonces, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2. Se puede tejer obviamente con cualquier material. Díganme en los comentarios si están usando este material rafia, qué tejen con este material. Sé que se puede tejer sombreros, por ejemplo, bolsos, ¿no? Pero lo veo muy pesado, no me gustan los materiales muy pesados. O sea, este tapete pesa, esto también está pesado, no sé ustedes, pero por ejemplo a mí me gustan las carteras que no pesan mucho, porque además hay que colocar cositas y esto pesa. Y bueno, el gorro no sé tampoco, por eso bueno, mi idea era tejer así, algo así, tipo tapetes, algo para la casa, ¿no? Bueno, montamos la cantidad de puntos que tiene que ser número par y se teje de la siguiente forma. Primer punto de borde pasamos sin tejer. Ahora, entre primer punto y segundo punto introducimos la aguja, sacamos un punto bien largo. Tejemos dos puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás. Nada más que eso. ¿Se pueden creer? Repito, entre primer punto y segundo punto introducimos la aguja, sacamos un punto derecho, sería dos puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por atrás. Y así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 1, que se teje después igual todas las vueltas. No me digan que no es fácil, es entretenido, queda muy bonito relieve, muy bonito punto, pero a su vez nuestra mente descansa de gráficos, patrones. Último punto de borde, tejemos al revés. Damos vuelta al tejido, lo mismo, paso punto sin tejer. Entre primer punto y segundo punto introducimos la aguja, sacamos un punto y tejemos dos puntos juntos al derecho. Y repito, saco un punto entre los puntos, dos puntos juntos al derecho. Eso es todo. Así se tejen todas las vueltas. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.